Bienvenidos a Ellas También Juegan, el espacio en el que celebramos el poder, la pasión y la historia de las mujeres que están transformando el deporte. Soy Luisa Ivonne Restrepo y traigo para ti entrevistas para inspirarte, cuestionarte y descubrir otras posibilidades para marcar la diferencia en la cancha. Esto es Ellas También Juegan. Sin duda, nuestra invitada de hoy ha jugado más que muchas de nosotras y ha recorrido un sinnúmero de escenarios alrededor del mundo, con su juego bonito y motivando a más niñas y adolescentes para que empiecen a jugar fútbol. Liliana Zapata, mejor conocida como Lilo, es una pionera del fútbol femenino colombiano, reconocida por su entrega en la cancha y, sobre todo, por su compromiso con la formación de nuevas generaciones de futbolistas. Tras una destacada carrera como jugadora, Lilo dio el paso hacia la dirección técnica y la gestión deportiva, convirtiéndose en un referente nacional en el desarrollo del fútbol femenino desde la base. Actualmente es entrenadora y formadora de líderes, gracias a procesos educativos y deportivos con enfoque de género, inclusión y liderazgo. Su trabajo ha impactado profundamente a niñas, jóvenes y mujeres que hoy encuentran en el deporte no solo un espacio de juego, sino también una oportunidad de transformación social. Lilo, bienvenida a Ellas También Juegan. Para mí es un privilegio tenerte en esta entrevista. No, Luisa, muchas gracias. Una presentación muy generosa y yo estoy siempre firme y lista para estar en el campo donde ellas también juegan y fuera de él también, como por ejemplo en este momento compartir un poquito de la historia junto a vos. Muchas gracias, Lilo. Lilo, para ti ya han sido muchos años de fútbol como jugadora y como entrenadora y ahora un poco como dirigente. Cuéntanos cómo ha sido toda esta trayectoria. ¿Cómo le voy a contar la trayectoria de más de 40 años en un podcast de unos minutos? Pero, a ver, no. Es que yo inicié desde muy niña a jugar fútbol. Yo cuando llegaba del kinder, que tenía 5 años, lo recuerdo muy bien que yo llegaba del kinder, me quitaba la camisa y me iba para la calle a jugar fútbol. Eso hace 52 años. No se me olvida. Ya en el tema de la primaria, tampoco se me olvida que ya no podía salir a la calle sin camisa, pero aún seguía saliendo. Tenía la certeza de que cada partido iba a ser una pela de mi mamá, pero no me importaba. Yo jugaba 3 partidos al día, sabía que eran 3 pelas. Y así la pasé desde mi primaria y bastantes años del bachillerato, pues la mayoría de la época de mi adolescencia y mi juventud fue muy dura porque te estoy hablando de hace más o menos 40 años. Yo tenía 12, 13, 14 años y era algo muy fuerte porque primero las mamás no concebían que las mujeres jugáramos fútbol o brincáramos, fuéramos alegres o tuviéramos una barra de hombres, y a mí me pasó siempre que mi barra eran 10, 12 hombres y yo solita. Entonces fue muy difícil, una época muy complicada para eso, pero de verdad que yo fui muy feliz en esa época. Entre los 5 y los 20 años yo brincaba de cancha en cancha con equipos de hombres. No, hasta los 20 años, no, como hasta los 15 años, y conocí a una mujer que me acompañó durante muchos años, que me acompaña aún, es Luz Estela. Pero es muy teso porque en el barrio pues me señalaban mucho y me humillaban mucho y es mucho bullying de la época, porque las mamás de mis amiguitas les prohibían a las amiguitas que se hicieran con Lilo porque Lilo jugaba fútbol, porque Lilo parecía un niño, porque jugaba fútbol. Entonces fue una época muy dura, pero que el fútbol pudo con todo eso. Después integré equipos de fútbol masculino y los entrenadores de los niños iban a mi casa a tocarle la puerta a mi mamá a que me dejara jugar en su equipo, y entonces yo era la capitana y era la estrella y resulté siendo muy buena jugadora de fútbol a través de los años. Pues mi primera selección Antioquia llegó como a los 25 años. Imagínate, a los 25 años llegó mi primera selección Antioquia. Ahora los tiempos se han cambiado de una manera maravillosa y las selecciones de Antioquia o las selecciones departamentales le llegan a las niñas a los 11, 12 años. O sea que ha valido la dicha
todo lo que hemos vivido las mujeres de mi generación. Ha sido bastante fuerte. Igual creo que actualmente las mujeres todavía sufren un poco de discriminación por jugar fútbol, pero antes era muchísimo más evidente este tipo de discriminación. No, antes era muy loco. La verdad es que yo a veces decía que iba a hacer otras cosas y me iba a ir a jugar fútbol. Teníamos que mentir, nos teníamos que esconder. Difícilmente encontrábamos un grupo de fútbol femenino, muy difícil. No había equipos de fútbol femenino. Yo encontré mi primer equipo de fútbol femenino como a los 17 años, después de estar muchos años en mi casa con esa opresión tan tesa y cohibida, y yo le pedía que el niño Jesús me trajera balones de fútbol. Yo no entendía por qué me traía otras cosas, las ollitas y las muñecas y todo eso, y yo quería ir a jugar fútbol y no entendía, pero bueno, después de que llegué a un equipo de fútbol femenino como a los 17 años, ya me sentí muy feliz hasta el día de hoy. Llevo muchos años felices detrás de un balón de fútbol, muchos años viendo cómo dicha luchar por lo que uno quiere y hacer lo que uno ama. Eso es una bacanería. Qué bueno. Lilo, cuando estabas pequeña precisamente hubo una experiencia en la que estabas acompañada por tu abuelo que te marcó y que hizo que te volvieras en una rebelde con causa. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y de una vez que es una rebelde con causa. Pero es que casi nadie sabe ese momento. O yo lo divulgué por ahí en una entrevista, ¿dónde lo leyó? ¿Quién se lo averiguó? Lo dijiste en una entrevista. Hay una entrevista ahí. Fue que mi abuelo era un hombre muy futbolero, ¿cierto? Y me acompañaba a las canchas y yo lo acompañaba a él, pero algún día, hace ya cuántos años ya, no me acuerdo, calculemos, yo tenía como 14 años y ya tengo 57, 44, hace 44 años. Nació un torneo muy lindo, pues que para mí es el torneo más emblemático de niños y niñas ahora, porque la lucha también fue muy tesa para que nos incluyeran en ese torneo. Se llamaba la Baby Fútbol y se jugaba en Alfonso Galvis en el Estadio de Atletismo de Medellín. Y era un torneo para niños de 13 años. Entonces yo me fui con mi abuelo porque yo jugaba muy bien. Entonces me fui con mi abuelo a que por favor me dejaran jugar en ese torneo, y le preguntamos a todos los equipos. Fuimos y tocamos la puerta, le jalábamos la camiseta al entrenador, pedíamos el favor de que me dejaran jugar en el torneo y todos los entrenadores me dijeron que no. Y todos me dieron la misma razón. Yo decía, ¿pero por qué? Y todos me decían, pero es que eres una mujer, las mujeres no juegan fútbol. Entonces a partir de ahí, eso fue un día muy triste para mí, pero también dije, no, que va, las mujeres vamos a poder jugar fútbol y voy a ser una rebelde con esa causa, una rebelde con causa. Y empecé a interiorizar que las mujeres podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Las mujeres podemos hacer todo lo que nos provoque, todo lo que nos mueva. Entonces, a partir de ahí, yo creo que empezó mi militancia positiva para que las mujeres pudieran jugar fútbol en este país. Excelente historia. Y tu abuelito siempre estuvo ahí acompañándote y al pie de lo que querías hacer. Pues mi abuelo, sí, pero cuando él tiró la toalla cuando nos dijeron que no. Vio, mija, es que el fútbol no es para las mujeres tan. Pero yo tengo una historia también muy bacana de mi familia, de mi casa. Nosotros vivimos en la Comuna 13, barrio San Javier, Antonio Nariño, en la Comuna 13, un barrio muy futbolero, hay una cancha muy maravillosa. Y mi mamá ha sido siempre una compinche de sus hijos. Nos dio todo el gusto posible. Ella era una ama de casa que se sentaba en una máquina de coser 12 horas para poder, pues, ayudarle a mi papá, porque mi papá era un conductor, un volquetero. Y mis dos hermanos mayores eran futbolistas y de ahí ellos sacaron un equipo de fútbol y mi mamá les hacía los uniformes y mi papá les patrocinaba el resto. Nosotros vivíamos en la 107, eso fue un equipo muy emblemático, se llamaba Los Locos 107. Y las reuniones, los congresos técnicos, las reuniones, las charlas técnicas se hacían en mi casa. Entonces yo todos los jueves sabía que iban a llegar 20 hombres a hablar de fútbol, entonces yo me metía bajo la mesa del comedor a escucharlos todo el tiempo. Y los domingos yo era la que los acompañaba al partido, yo era la que llevaba el balón, la recogebolas era yo de ese equipo. Recuerdo mucho porque mi mamá les hacía unos uniformes muy lindos con sus propias manos y el patrocinador era mi papá. Entonces yo creo que ahí comenzó el amor tan grande por el fútbol, y en el intermedio yo jugaba fútbol sola y pues jugaba contra el arco sola. Recuerdo mucho ese momento tan bonito porque en realidad pues mi familia es muy futbolera. Mi hermano mayor jugó en Millonarios y Nacional, mi hermano menor jugó en el Medellín, pero estoy hablando de una época de hace muchísimos años. Usted no había nacido, mi querida Luisa. Yo creo que así nació también el amor por el fútbol, desde mi casa. Pues Lilo, es que no había forma de que tuvieras otra profesión. Toda tu familia estaba volcada al fútbol. Sí, muy chévere. Es que mi infancia fue muy feliz. Mi infancia fue en una comuna
popular de Medellín, pero fue muy feliz gracias a la pelota porque jugábamos partidos todos los días hasta medianoche en la calle. Y además en la Comuna 3 especialmente se ve mucho eso, o al menos antes sí era mucho de uno jugar con los amiguitos en la calle. Antes ya no, porque ya hay talleres de carros, no hay por dónde pasar, no hay por dónde caminar. Antes sí era muy chévere. Bueno, Lilo, cuéntanos cómo fue el inicio del club Formas Íntimas y cómo fue el proceso para convertirlo en uno de los mejores del país. Ay, yo creo que eso es de los logros más enormes que han llegado a mi vida. Ve. Nosotras estuvimos, hablo de nosotras, cuando hablo de nosotras, hablo de un grupo de mujeres, pues que tuvimos fútbol, yo cuando conocí mi primera entrenadora que fue Margarita Martínez, imagínate que lo conoció fue mi mamá. Mi mamá escuchaba mucho radio, entonces por la radio dijeron, hay una convocatoria para fútbol femenino, las que quieran llegar, por favor, presentarse en el estadio de Envigado. Tan, allá fui a dar yo. Allá fue donde conocí a Margarita Martínez. Entonces Margarita Martínez tenía un club que se llamaba Envigado Fútbol Club y bueno, después llegó y lo patrocinó una marca de papas y fuimos también muy exitosas. No recuerdo muy bien el tema de las edades, donde yo tenía como 18 o 20 años, no sé, más o menos. De ahí llegó la selección de Antioquia y estuve mucho tiempo en las selecciones de Antioquia, pero entonces ya en el 2004, porque también tengo unas historias muy lindas antes del 2004, yo duré como 14 años en la selección de Antioquia porque en esa época no había este relevo generacional. Entonces 15 años en una selección es mucho tiempo. En el 2004 fue mi último momento como futbolista. Y dije, bueno, ¿y ahí qué vamos a hacer? Pero antes del 2004 veníamos pensando qué vamos a hacer cuando nos retiramos, qué vamos a hacer cuando nos retiremos. Entonces, como en el 98. Yo soy muy mala para las fechas, estoy calculando. Hicimos la misma convocatoria que mi mamá escuchó para poder conformar una escuela de fútbol. Entonces, hicimos una convocatoria por radio y nos llegaron como 100 niñas al Atanasio Girardot y nosotros con un solo balón. Entonces, a partir de ahí sacamos un club que se llamaba Club Deportivo Femenino, con una escuela de niñas. La primera escuela, yo creo que fue la primera escuela de niñas en el país, pues. Club Deportivo Femenino. Pasamos como 6 o 7 años, Club Deportivo Femenino, con muchas dificultades, no nos prestaban canchas, no teníamos uniforme, pero seguíamos luchando ahí con ese tema, hasta que algún día en el 2000 llegó una señora que estaba haciendo política, que se llamaba Liliana Rendón. Y ella me buscó y me dijo, la estoy buscando a usted porque a mí me dijeron que usted era la que prendía esto del fútbol femenino, yo me voy a lanzar a la política, quiero hacer un torneo, invíteme a todos los equipos que conozcan. Entonces yo también hice otra convocatoria, y convocamos a un montón de equipos, pero me dijo, y el mejor equipo que usted vaya a tener, que crea que es el mejor equipo, lo pone Formas Íntimas. Y yo, sí, yo voy a poner el mío. Y yo llevaba como 6 años con mi equipo sin patrocinio, y en realidad era muy bueno. Yo sí, ¿por qué? Porque es que es la empresa de mi tío, y mi tío me va a ayudar en la campaña. Ya hicimos un grandioso torneo en el 2000 con 40 equipos. Pues había equipos de niñas, de jóvenes, de señoras, de casadas, de gordas, de buenas, de malas. Hicimos un torneo muy interesante. La final la hicimos en el estadio Atanasio Girardot y obviamente pues ella me dijo, póngale al mejor equipo Formas Íntimas. Yo le puse al mío. Claro. Ni corta ni perezosa, porque sabes que fue muy atractivo ese patrocinio porque le pagaban a los profes, daban los pasajes a las jugadoras, daban los uniformes. Era una campaña política. Entonces yo me aproveché de eso. Hicimos un torneo muy bonito, para que fue un torneo muy hermoso en el 2000. Pero entonces yo le llegué, hasta ahí llegó mi relación pues con la doctora y yo me fui para donde el patrocinador y le mostré todas las fotos que habíamos quedado campeonas. Él me dijo, bueno, mija, le voy a seguir ayudando. 2 años me dio pasajes y uniformes y en los partidos mandaba a un señor a que le diera plata a las jugadoras, un amigo de él, que les diera los pasajes allá mismo. Entonces yo en 2 años, no, dígame qué necesita, yo se lo doy. Pero entonces en el 2002 yo le dije, venga, don Marco, hagamos una cosa, no sigamos haciendo las cosas así, hagámoslas de otra manera. Démosles a las muchachas un kit de aseo, porque en realidad pues yo tenía jugadoras muy pobres, por decirlo, muy humildes. Démosles un kit de aseo cada mes y usted nos da los pasajes y yo se los reparto a ellas porque me parecía muy barro que cuando se terminaban los partidos de Formas Íntimas, las niñas de Formas Íntimas iban a reclamar los pasajes y las niñas del otro equipo no. Pues a mí me da pena, no me gustaba ese escenario pues. Entonces me dijo, no, listo, hagamos una cosa pues, cámbiele el nombre a su club, póngalo Formas Íntimas y yo le doy lo que usted quiera, le doy lo que necesite. Y así empezó una relación muy cercana, muy amorosa, muy respetuosa. Él decía, esta empresa mía es de mujeres, para mujeres, hecha por mujeres, y a mí me gusta el fútbol, voy a unir las dos pasiones, las mujeres y el fútbol. Él tiene un discurso todo romántico, y me dijo, listo, hagámosle. Y sabes que empezamos con 50 jugadoras mayores, y después fui muy afortunada porque, a ver,
Nosotros teníamos un reconocimiento como campeonas a nivel nacional y yo fui una jugadora destacada, me uní con Luz Estela, nos llegaban las mejores jugadoras de Antioquia. Y ese equipo de formas íntimas tuvo una época del 2000, casi al 2016, que éramos invencibles. Entonces teníamos unos rivales representativos en el país como Golestar de Bogotá, la Escuela Sarmiento Lora de Cali, Generaciones Palmiranas, algún equipo Botín de Oro de Bucaramanga, pero sinceramente no había quien nos ganara. De hecho, por esa situación, creo que nosotros tenemos el récord del continente con más participaciones en las Copas Libertadores. Nosotros tenemos 10 Copas Libertadores encima y la gente desconoce eso. Nosotros fuimos las primeras subcampeonas, o sea, las primeras subcampeonas de Copa Libertadores pues a nivel del país. Eso fue como en el 2013, 2014 y la gente desconoce pues ese tema, porque ahí no había casi pues divulgación, pero haber consolidado como un club con tanto amor, porque en realidad las entrenadoras eran las jugadoras que ya se iban jubilando, pensionando y no tenían más nada que hacer, porque en esa época la verdad nuestras colegas no estudiaron y era muy duro que ellas consiguieran trabajo. Entonces con su experiencia se volvieron entrenadoras de formas íntimas y sabes que siempre hemos sido unas bendecidas, nos han llegado las mejores jugadoras, o sea, jugadoras muy representativas del país, llegan a formas íntimas. Desde esa época, del 2002 hasta esta época, todavía nosotros recibimos jugadoras de todas partes, pues la gente nos ha visto, nos ha reconocido, empresas que se han unido. Contamos con 2 casas hogares muy estructuradas, muy organizadas. Tenemos una señora que cuida a las jugadoras. Yo recibo jugadoras de todas partes del país que donde su región, ellas no tienen como un proyecto de vida claro y juegan muy bien al fútbol. Entonces, esa sí es una condición. Primero, que jueguen muy bien al fútbol, porque jugadoras es lo que hay pues en mi región. Y segundo, que estudien, ¿cierto? Porque es que siempre llegan con la ilusión y siempre sienten que el fútbol las va a sacar de la pobreza y les va a dar una estabilidad económica, y todavía en nuestro país eso no está estructurado para eso. Por ejemplo, bueno, me salto un poquito, ahí está el fútbol profesional. Faltan 4 fechas para que los 16 equipos salgan 8. Esos 8 equipos que no van a clasificar, las jugadoras ya se van a quedar sin trabajo, porque les hacen el contrato hasta que las eliminan, ¿cierto? Entonces yo llevo más de 25 años recibiendo jugadoras y ninguna jugadora ha llegado aquí con la ilusión de estudiar. Que me diga, no, profe, es que yo me vine para acá porque Medellín es... Yo me fui para Medellín porque Medellín ha habido una posibilidad grande de estudiar la universidad. La que me diga eso, pues le consigo la universidad que quiera. Ha sido muy difícil. Las jugadoras, las jóvenes ahora no quieren estudiar, pero yo me siento muy orgullosa porque tenemos cupo para 20 deportistas bien acomodadas, 2 niñas por habitación, con una dieta balanceada, pues, con el colegio cerquita o con becas universitarias, porque también les proveemos becas universitarias, pero las jugadoras no quieren estudiar. Es una preocupación enorme que tenemos nosotros. Las brechas con los rivales se han ido cerrando mucho, ya formas íntimas no se lo gana todo, pues tampoco. El fútbol profesional llegó para quedarse y también en medio de esa presencia del fútbol profesional se acabó con el fútbol aficionado. Eso es un tema muy agridulce, que desde el 2017 que llegó la liga profesional no han vuelto a haber torneos de clubes en Colombia, aficionados. Nosotros teníamos un torneo muy hermoso, infantil, prejuvenil y mayores, y ya no lo hay, se terminó, porque el tema del fútbol femenino profesional es un tema también que hay que cogerlo como con pinzas, porque hay muchos vacíos. Yo soy del fútbol profesional también, lo respeto, amo lo que hago, sin embargo a mí no se me olvida quién soy. Yo soy una mujer del fútbol aficionado y lo seré siempre con mucho orgullo. Entonces, lograr que una empresa como Formas Íntimas, que es una empresa colombiana de moda para el mundo, se fije en nosotros y no nos suelte durante 25 años consecutivos, ¿sabe qué? Eso no lo cuento y no yo. Sí, porque en ningún deporte, en ninguna disciplina. Es muy complejo, por eso yo siento que el país le debe un homenaje a este empresario, porque yo sé que hay muchas empresas que patrocinan deportes de alto rendimiento o el fútbol profesional, pero que una empresa patrocine durante 25 años un club femenino aficionado como lo hace Formas Íntimas. Yo no conozco otra empresa en el continente, me atrevería a decir que en el mundo, porque somos 250 jugadoras, un promedio de 300 pues en estos 25 años, ya como
las jugadoras de 17, 18 años quieren irse a la Vuelta a Colombia donde las contratan, entonces ya se ha disminuido ahí la cantidad porque nosotros hemos tenido 300, 350 jugadoras, ya este año tenemos 260, pero patrocinar 260 almas, eso cuesta mucha plata, 10 entrenadores, la nutricionista, la fisioterapeuta, la parte médica, eso suma mucho dinero. El patrocinador les da el pasaje a la jugadora, los uniformes, todo, la indumentaria, la implementación, los balones, las inscripciones a los torneos. Eso sinceramente creo que no lo hace sino la empresa que ha cambiado mi vida en realidad, porque a mí me dicen, no, es que usted cambia muchas vidas. Sí, está bien, y por formas íntimas, yo creo que han pasado más de 8.000 mujeres en estos 25 años. Hemos logrado cambiar la vida de algunas, de muchas, pero yo siempre digo que la primera vida que transformó formas íntimas fue la mía, porque yo, si no estuviera en formas íntimas, seguramente estaba dando clases en un colegio, o manejando un camión, o no sé qué estaría haciendo, pues. Porque Formas Íntimas me abrigó de una manera incondicional, muy amorosa. Ellos sí saben compartir la prosperidad desde el alma. Qué bonito eso que dices. Y sí, creo que todos le debemos un reconocimiento muy importante a Formas Íntimas, que ha sido la empresa que ha estado con el fútbol femenino desde siempre. Desde siempre, tenemos 10 categorías. O sea, recibir una niña de 5 años, él me decía, venga, y se preocupaba porque decía, qué responsabilidad tan grande. ¿Cómo va a recibir una niña de 5 años, de 6 años? Y yo digo, Marco, venga, es que las niñas tan pequeñitas van con las mamás. Porque yo no tengo corazón para decirle a una niña que me dice, yo quiero jugar fútbol, y decirle que no. O sea, a mí ya hace 50 años me dijeron que no, hermana. Y eso no se le olvida a uno. Es que yo soy una baby futbolista frustrada. Van 40, no más de 40 años que me dijeron que no, y a mí no se me olvida. Por eso, tiempo después, tuve una lucha también muy tesa, de esas batallas que hemos dado y que a lo último las ganamos. La Baby Fútbol es un torneo muy hermoso. Primero lo estaba patrocinando una marca muy reconocida en el país, ya pues por unos líos ahí de poderes entre las marcas y entre los entes que lo hacen, ya volvió a ser la Baby Fútbol. Pero en el 2009, yo recuerdo que nosotros duramos como 10 años pidiendo que nos metieran a la Baby Fútbol. Cuando Daniela Montoya estaba chiquita, Catalina Usme, Gisela Cuesta, Diana Ospina, ellas jugaron partidos de exhibición en la Marte 1, donde nadie las veía jugar, y cuando teníamos que devolver ese uniforme de la Baby Fútbol, las niñas, ellas se ponían a llorar, y yo, no, venga, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, pues revolquemos esto. En ese torneo del 2008, cuando vayan porque es un torneo muy hermoso y siempre ha sido muy mediático, cuando vayan a entregar el trofeo del campeón, nosotros sacamos una lona y nosotros metimos una lona al escondido grandísima, esos trapos que sacan ahora grandes en los estadios, que decían, las niñas queremos jugar la Baby Fútbol. Entonces apenas mostraban premiaban el campeón, nosotros desenrollamos esa lona, y esa lona era, las letras eran de mi tamaño, las letras. Y al otro día lo más grande que salió en primera página fue taque. Las niñas queremos jugar la Punifútbol. Y los campeones salieron por allá en un recuadro pequeñito. Ay, Luisa, nos llamaron de la corporación Los Paisitas al otro día, que vea pues lo que nosotros habíamos hecho, que cómo nos ocurría. Y yo, venga, es que las niñas queremos jugar la Baby Fútbol. Miren, es que aquí no hay equipo de niñas. Y yo le dije, empecemos con 4. Y miren, ¿cuáles 4? Y yo se los pongo. Y en el 2009 empezamos con 4 equipos la Baby Fútbol. El equipo del Hilo. Yo creo que yo le presté una jugadora a Margarita Martínez, unas jugadoras al Medellín, otra jugadora al Nacional. Y en el 2009 empezó la Baby Fútbol, y mire ya dónde vamos. Ya hay eliminatorias por todo el país para que puedan ir a jugar la final en las mismas condiciones que los niños. Ahí se le equilibró el campo de juego para las niñas y niños en la Marte 1. Primero nos ponían a las 8 de la mañana, nadie nos veía. Ahora, con todo esto que ha pasado y toda esta evolución, la corporación Los Paisitas entendió que es un partido de niñas, un partido de niños, un partido de niños. Entonces a las niñas ya les toca el estadio también lleno. Les toca público, que es bien importante. Y las transmisiones de televisión. Recuerdo que en ese primer Punifútbol femenino, incluso la profe Margarita me buscó para que le prestara mis guantes a a la arquera de ella, porque o se le quedaron o no tenía, no supe qué pasó, pero terminó jugando la arquera con mis guantes. No, son historias muy hermosas, que hayamos logrado nosotros desde esa lucha juntas convencer a la corporación que metiera a las niñas ahí. La corporación tuvo muchos detractores, los dos o tres primeros años. Muchos detractores. Así pasó también, Luisa, con los Juegos Nacionales. Nosotros no teníamos, o sea, fútbol femenino, no existían los Juegos Nacionales. Y en el 2000,
es que es una cosa muy pesada. Te cuento, sí tengo que tiempo. Como en el 2001 hubo una conferencia iberoamericana de mujer y deporte en Cartagena. A mí nadie me invitó, pero yo fui. Me colé. No tenía acreditación, pero ya fueron como 3 días. Al tercer día, conclusiones y varios, ¿quién quiere, pues, proposiciones y varias preguntas? No sé qué, yo adelante, la mano por allá. Y entonces me llevaban el micrófono, yo era Diego Palacio, el director de Coldeportes. Y le dije, doctor, usted me sabe decir, yo soy Liliana Zapata, vengo de Medellín, soy futbolista, usted me sabe decir por qué en los Juegos Nacionales no hay fútbol femenino. Eso fue en el 2001, y me acuerdo tanto. Y me dijo, venga hasta aquí, ese era un escenario muy grande, y me hizo pasar. Vuélvame a hacer la pregunta, entonces le volví a preguntar, ¿por qué en los Juegos Nacionales no hay fútbol femenino? Entonces me dijo, no sé, pero le prometo que en el 2004 va a haber fútbol femenino. Y me dijo, pero me está prometiendo delante de casi 1.500 personas, y me dijo, se lo prometo. Fútbol femenino en el 2004, Liliana. Y el señor falleció como en el 2003. Le voy a decir sinceramente, yo cuando supe que él ya se había ido para siempre, yo pensé en la promesa que me hizo. ¿Y sabes qué? Me dejó la promesa cumplida. Fue una ordenanza que en los próximos Juegos Nacionales iba a haber fútbol femenino. Y ahí fue cuando en el 2004 fueron nada más como 4 selecciones. Me acuerdo muy bien que fue como Bogotá, Valle, Cundinamarca, bueno, no sé, y Antioquia. Y ahí fue donde quedamos por primera vez en la historia campeonas de los Juegos Nacionales. Y ahí fue donde yo jugué por última vez, en el 2004. Como en 6 partidos jugué apenas como 7 minutos, pero eso fue muy lindo porque jugué con Catalina Usme, jugué como jugadora con Paula Botero, con Diana Ospina. Ellas estaban de 15, 16 años y yo ya estaba como de 30. Pero compartí esa historia y fui campeona con ellas y dejamos también como el legado de que Juegos Nacionales 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Ya vamos para el 6º. Ya llevamos casi 30 años de fútbol femenino, pero en Juegos Nacionales, pero fue también casi que forzado. Lo mismo pasó en Antioquia con los Juegos Departamentales, que no había fútbol femenino. Nos tuvimos que ir con Alicia Eugenia Vargas, esa líder que tuvimos en el deporte. Me dijo, venga Lilo, acompáñeme en deportes y preguntemos por qué no hay fútbol femenino en los Juegos Departamentales. Y así fue que junto a ella logramos que existiera el fútbol femenino en los Juegos Departamentales. Y así nos hemos ido yendo. Y así se han ido metiendo. Nos hemos ido metiendo, sí. Partes. Sí. Lilo, como dirigente, ¿cuáles han sido los retos como más importantes que enfrentar y cómo te has sobrepuesto a estos retos? Ay, fue madre. Siguen existiendo muchos desafíos con el tema del género. Yo siento que, pues no sé, yo creo que el mundo es como muy injusto con las mujeres, es muy desigual, de verdad. Mira, te pongo nada más un ejemplo ahí claro. Liga Antioqueña de Fútbol, liderado por hombres. Fútbol, liderado por hombres. Mayor, liderado por hombres. Federación, liderada por hombres. Conmebol, liderada por hombres. Y la FIFA, liderada por hombres. ¿Cómo nos queda difícil a nosotros las mujeres del fútbol intentar estar ahí? Intentar que nos valoren, que nos respeten y que nos escuchen. Yo siento que ha sido una lucha no solamente de Lilo, sino como la lucha de todas las mujeres pues, que estamos dentro del fútbol o dentro del deporte, porque sentimos lo que es ser una mujer dirigente. Es muy duro, sigue siendo muy duro y no nos tratan con respeto. Yo creo que haber consolidado un club tan sólido, tan fuerte, haber representado a Antioquia tantas veces, todo lo que han hecho las mujeres del fútbol en el país, han hecho como tambalear esos egos, porque son hombres con mucho poder y con mucho ego, pues. Y nos han tenido que abrir un espacio, yo creo que de una manera forzada, diría yo, como a las malas, pero pues, mire lo que han hecho las selecciones Colombia, con eso los callamos, o bueno, no digamos que los callamos, sino con eso los convencimos de que tiene que haber un espacio también en la dirigencia para las mujeres. No es fácil, yo creo que seguimos siendo muy poquitas, seguimos siendo poco escuchadas y seguimos dando de qué hablar, pero sufriendo mucho. ¿Para qué? Te voy a decir que no. Uno va con una idea a cierta parte y no nos creen. Por ejemplo, yo luché mucho en la entidad pues, que maneja el fútbol profesional, que con esto no quiero como ir en contra de sus políticas, pues las tengo que respetar mucho, pero yo fui 3 veces a la DIMAYOR para que me permitieran jugar como formas íntimas en el fútbol profesional y fueron 3 visitas muy hostiles conmigo, con el fútbol que represento, pues que es el fútbol femenino, y no pude. Tienen sus argumentos y ellos son los que mandan y tienen la sartén por el mango y eso es una entidad de derecho privado y por eso desde ahí
debí participar con formas íntimas, pero haciendo alianzas estratégicas con los clubes profesionales, porque de hecho me decían, usted no es un club profesional. Pero yo les decía, pero yo tengo las jugadoras y ustedes no. ¿Ustedes con cuáles jugadoras van a jugar si ustedes no tienen jugadoras? Me dijo, ya veremos. Y ahí fue donde, consecuencia de eso, los equipos aficionados que lucharon conmigo durante 25 años, mis colegas que los recuerdo todavía con toda el alma, perdieron todo ese esfuerzo. Yo no he desaparecido porque soy una mujer muy inquieta, porque estoy apalancada por una gran empresa, seguramente por las alianzas que he hecho, que me han creído, Envigado, Medellín y Nacional, creyeron en el trabajo de formas, pero lastimosamente la historia no es la misma para muchos colegas del país, que nos encontrábamos en todas partes con el fútbol aficionado siendo muy, muy, muy felices. Eso es una historia como muy triste porque, como te dije anteriormente, yo sé de dónde vengo, yo soy fútbol aficionado. Yo seguiré siendo del fútbol aficionado toda la vida y le doy gracias a Dios por tener, por ejemplo, este premio de hoy. Para mí es un presente, un regalo a toda esta vida poder estar con la alianza que tengo en este momento con Atlético Nacional, porque es un premio, pues. Nadie desconoce lo que significa Nacional para el fútbol. Y estar aquí con la alianza, con mi empresa, con mi club, es grandioso. Pero también tiene uno historias que no son tan chéveres. Lilo, para llegar hasta este punto en el que estás, has tenido que levantar tu voz y hacerte escuchar en muchos escenarios. Y sé que no ha sido fácil, pero no sé si tengas alguna estrategia o alguna recomendación o algo que cualquier otra mujer pueda aplicar para ser escuchada en los espacios en los que necesita ser escuchada. Mira, yo primero, yo hablo como durito, tengo fama de brava. Hablo durito, hablo fuertecito, me impongo como impongo mi pasión, lo que yo creo. Lucho por eso hasta que lo logre. Y también, o sea, ojalá hubiera podido lograr todo lo que he soñado. No, he logrado muchas cosas, muchísimas. Como lo que te dije, lo de los Juegos Nacionales, los Juegos Departamentales que incluyeran el fútbol femenino, la baby fútbol. Lograr que un papá lleve una niña a una escuela de fútbol, eso es una cosa muy loca, pues, eso tiene mucha más de fondo que de forma. Que un papá lleve una niña a una escuela de fútbol, lograr eso es maravilloso. Pero sinceramente he tenido también muchos inconvenientes. Pues, hay gente que no me quiere, pues, porque dicen que yo quiero hacer lo que me da la gana, y sí. ¿Cierto? Entonces, hay gente que no está de acuerdo conmigo y tengo detractores poderosos, pero también sé que con lo que ha demostrado, lo que pasa es que el fútbol jugado por mujeres se transformó en un proyecto de país, y sobre todo a los grupos feministas, sino que es que hay muchas mujeres que nos gusta el fútbol y la gente no nos reconoce. Y no solamente dirigentes, sino que son profesionales del fútbol, médicas, fisioterapeutas, las jueces, las preparadoras físicas, las psicólogas. O sea, no, nosotros tenemos que estar metidas como protagonistas activas del deporte más hermoso del mundo, porque nos van a sacar, no nos podemos dejar sacar. Y por eso he tenido muchos problemas personales con gente que no nos respeta, con gente que cree que porque tiene poder entonces va a imponer su poder y va a quitarnos los derechos, el derecho de jugar. Pues el derecho de jugar, yo no me lo dejo quitar por nadie, ni dejo que se lo quiten a las niñas nadie. Lilo, ¿qué cambios estructurales crees que deben darse en el deporte para tener a más mujeres en cargos de decisión? No, es que sinceramente, para tener a mujeres mujeres en cargos de decisión, no, es que yo creo que es un tema de voluntades, hombre. Luis, es un tema de voluntades, es un tema como de respeto. Estructuralmente en el fútbol colombiano femenino faltan muchas cosas por mejorar, ¿cierto? Empezando por la estructura del torneo profesional, porque no hay competencias aficionadas organizadas durante todo el año. Yo creo que somos el único país en Sudamérica que no tenemos interclubes sub-15, interclubes sub-17, interclubes mayores. Por ahí un torneo de interclubes de fútbol que tiene un sinsabor muy grande, porque definitivamente el fútbol aficionado aquí en nuestro país es pobre, y que un equipo esté viajando, para un equipo viajar, o sea, no es fácil que un equipo participe en un torneo de fútbol porque le vale 30, 40 millones de pesos. Con eso, mejor dicho, hacen maravillas en su club, pero hace falta es voluntad, hombre, de los colegas hombres del fútbol. Nosotras tenemos unas capacidades de habilidades blandas muy tesas
ellos tienen unas, pero nosotros tenemos otras, y que ellos entiendan que pues, podemos ser un buen complemento y que podemos ser una buena llave de trabajo, eso sería grandioso. Tema voluntad. Lilo, ya para ir cerrando un poco, ¿qué mensaje le podrías dar a las jóvenes y a otras mujeres que sueñan o que tienen la intención de empezar a ejercer roles de liderazgo en el deporte? Bueno, que se preparen a poner el pecho a la sociedad, que no va a ser fácil, que se preparen mentalmente, que sean muy fuertes, que estudien para que puedan competir con calidad y con altura en el medio, que demostremos que nosotras tenemos todo, todas las virtudes, toda la capacidad para estar dirigiendo en cualquier ámbito pues de la vida, cualquiera. Estamos hablando del deporte, pero nosotros podemos ser todo lo que queramos ser, bien hecho, siempre y cuando queramos hacerlo y sin pasar por encima de nadie, porque si nosotros pedimos respeto, nosotros tenemos también que dar ese respeto mutuamente, y que no se dejen robar el sueño y el propósito de nadie. Si tienen ese propósito de ser dirigentes, de tener un equipo de fútbol, de tener un equipo de lo que quieran, es que sigan su alma, que sigan el sentir de su corazón, y verá que eso les va abriendo el camino, pero que no pueden desfallecer, porque pues, nos quedamos enredadas en el deseo. Y muchas otras mujeres, yo creo que yo necesito ya relevos. Yo sé que yo he tenido recibirle el testimonio, porque esto es una carrera de relevos, de largo aliento en su vida, pesada y sin fin. Pero yo no puedo sola. Necesito que más mujeres estén ahí preparándose para eso, porque yo creo que le he recibido el testimonio a varias, como a Miriam Guerrero, a Amparo Maldonado, a Margarita Martínez, a Luz Estela Zapata, pero yo ya estoy casi que entregando el testimonio, porque uno se cansa. Tengo 57 años. Y entonces yo estoy ya como visibilizando ya el tiempo de descansar, y de que otras generaciones con más conocimiento, con un conocimiento más fresco, vengan y tomen el testimonio mío, porque yo no quisiera que Formas Íntimas se terminara cuando yo me retire. Seguramente no va a pasar, pero que los otros clubes y las otras generaciones y en las otras ligas y en esta federación hayan mujeres que recojan el testimonio de mujeres que abrimos el camino con tanto dolor, porque fue con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y con una carrera cuesta arriba muy larga. Lilo, y cuando empezaste en el mundo del fútbol ya un poco más profesional con tu club, ¿te imaginabas todo lo que puedes ver ahora? Sí, yo siempre supe, antes de que la Selección Colombia ganara, yo sabía, ganara pues ese subtítulo mundial, esas posiciones ante la FIFA, el posicionamiento ante el mundo. Las jugadoras de Colombia son muy, muy admiradas por los grandes clubes del mundo. Yo siempre lo supe, porque como estuve al lado de tanta calidad, es que si usted viera cuando yo tenía a Geraldine Cardona a los 7 años que llegaba, o a Paula Botero que llegaba a los 9 años haciendo maravillas, yo siempre creí que Colombia iba a ser lo que es ahora en fútbol femenino. No somos una potencia mundial porque nos falta estructura y nos falta que los dirigentes crean. Sí, yo siempre creí que íbamos a ver lo que estamos viendo en este momento. Nos falta muchísimo, pero ya tenemos fútbol femenino profesional. Qué sueño que no descuidemos tanto el fútbol aficionado, para que el fútbol profesional pueda surtirse de la cantera del aficionado, ¿cierto? Como lo hacen en el masculino. Sueño con un club, con un torneo profesional mucho más estructurado. Yo recuerdo las palabras de un dirigente que voy a decir, que es un dirigente que es muy polémico, pero él lo dijo en el 2017 y dijo: así como empezamos el fútbol profesional de esta manera, en 5 años, lo dijo en el 2017, en 5 años este torneo no se va a posicionar. Y llevamos 8 años y no se ha posicionado. Tuvo mucha razón el dirigente que dijo eso. Nos falta mucho camino por recorrer. El tema es de voluntad, de verdad que sí. Yo siempre he dicho que el tema es de voluntad, porque jugadoras hay muchas, equipos de fútbol hay muchos, pero oportunidades pocas. Pero sí, y lo que estoy viviendo con Atlético Nacional es un sueño hecho realidad. Yo lo hice desde el fútbol profesional en el 2017 con Envigado Fútbol Club, 2017-2018, maravilloso. Aprendí un montón del fútbol profesional, me pegué una estrellada impresionante contra un muro de concreto muy tenaz, porque yo venía haciendo las cosas sola, con autonomía, en Formas Íntimas. Pero Ramiro Ruiz, el presidente del Envigado, me enseñó muchas cosas. Hoy en día todavía le pregunto cualquier paso que yo vaya a dar, le pregunto a Ramiro Ruiz, porque eso sí me dejó esa alianza, un amigo enorme. La alianza con el Deportivo Independiente de Medellín también fue un aprendizaje profundo, muy bonito, sobre todo
con ese activo que tiene el Medellín, que es su hinchada, la hinchada del Medellín nos respeta mucho aún. Cuando yo llego a un banco, me monto a un taxi, voy al supermercado, donde yo esté, con esta camiseta del verde, los hinchas del Nacional me dicen gracias por esa final que les entregamos, fue en el 2019, no recuerdo bien, 2019 o 2020, la final contra el América en el Atanasio, que fue un lunes de noche, en invierno, pagando, Atanasio lleno y la gente no se fue en el aguacero. Ganamos 2-1, no quedamos campeonas porque habíamos perdido 2-0 en Cali, pero que la gente del Medellín, 5 años después, y me vean con la camiseta del Nacional y me digan gracias por esa final, pues eso no tiene precio. Y después pasar a un club como Nacional, que me están dando todo, que me están dando toda la importancia, que me respetan y que respetan tanto el fútbol jugado por mujeres, yo creo que ha valido la dicha todos estos años de camino. Ese es como el gran premio, el gran reconocimiento a lo que hemos hecho durante 40 años, estar bajo el abrigo de una institución para fútbol profesional femenino como Atlético Nacional, formas íntimas. ¿Qué más quiero? El equipo de mis amores, el club de mi vida, con una institución cercanas a una institución como el Verde, que en realidad te tengo que confesar, trata muy bien a las jugadoras, tenemos un proyecto serio a mediano plazo, yo sé que eso no se gana, que los títulos no se ganan tan fácil, que tenemos que también pagar un derecho de piso ahí, pero yo estoy muy feliz, sobre todo por el trato que Nacional está dando a las mujeres de fútbol femenino. Eso es lo más importante. Para mí está por encima el buen trato que un buen contrato. Vea usted pues que es un juego de palabras, pero el buen trato es, no lo paga uno con ninguna chequera. Entonces estamos intentando profesionalizar el fútbol, darle la vuelta al cuento y equilibrar el campo de juego en el tema profesional. Nos tratan muy bien y estoy muy feliz y muy agradecida con esta institución. Aparte de eso, que mi patrocinador, dueño de la compañía, es Verde. Entonces, que sobre todo yo pienso mucho en él y pienso que algún día voy a tener el privilegio de levantar la copa, llevársela y entregársela a él, y creo que es el momento de retirarme así, llevándole esa copa a ese señor, porque es que nadie sabe lo que ese señor ha hecho por nosotros. Entonces, cuando yo le lleve la copa a ese señor, creo que ya es el momento de entregar el testimonio para que otras continúen con ese voleo, con ese voltaje, con ese voltaje tan teso. Bueno, Lilo, vamos por esa copa entonces. Amén, vamos por esa copa. No tengo afán de retirarme, pero sí tengo mucha ansiedad de llevarle eso al hombre que cambió mi vida y que ayudó a cambiar muchas vidas a través del deporte y también de la educación, porque nosotros no nos podemos ligar de la educación y todas las jugadoras de formas tienen que estar estudiando o no pueden estar ahí. Lilo, qué bonito escucharte y ver los ojos como los tienes en este momento. Sí. Yo sé, y creo que te conozco desde hace tanto también, sé por todo lo que has pasado y sé por lo que hemos pasado las que alguna vez hemos jugado fútbol, así ya no estemos en este camino. Y por lo que vamos a pasar. Todavía falta. Sí, es una batalla sin fin, pero también es una batalla muy bonita, como yo te decía, ver a un papá llevar a una niña de 5 años a la escuela, ¿sabes qué? Eso me llena el alma, eso me llena de adrenalina, eso es el combustible para mi corazón. Yo sé que va a llegar el momento de retirarme, no sé cuándo, pero me va a dar duro, pero también me va a dar mucha alegría de haber sembrado lo que tenemos en este momento para el deporte femenino, particularmente para el fútbol. Lilo, muchísimas gracias por estar en este espacio, sabes que te quiero, te admiro y acá tienes las puertas abiertas en Bogotá para cuando quieras volver. No, muchas gracias a ti. El deporte es tan lindo que también lo hace a uno llorar de alegría. Llorar también se vale. Claro que se vale. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Ellas También Juegan. Hoy nos llevamos la voz de una mujer que con disciplina y convicción ha demostrado que el liderazgo femenino en el deporte no es solo necesario, sino también transformador. Si este episodio te gustó o te inspiró, compártelo con otras mujeres que sueñan con dirigir y organizar y transformar el deporte. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Ellas También